¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Me he traído esta mascota que nos ha dejado Jorge, que yo creo que nos va a dar suerte. Y antes de todo, yo quería hacer una reflexión, porque la verdad que tenemos mucha suerte de estar aquí todos hoy, ¿eh? Tenemos mucha suerte de que este 8º congreso sea como está siendo ahora mismo, presencial, esa parte híbrida, que nos permita hablar de estas cosas tan interesantes y tan importantes como son la experiencia de cliente y también la experiencia de empleado, y poder compartirlo, que eso es fundamental y muy importante. Me había apuntado algunas cositas para que no se me olvidaran, porque ya sabéis que los periodistas tenemos tendencia, ¿no?, a contar muchas noticias. Y recordaba precisamente el otro día hablando en una de las entrevistas con alguien que estaba precisamente en Canarias, hablaba de lo mal que lo estaban pasando, ¿no?, todas las personas que habían perdido la vivienda, que habían perdido incluso su medio de vida. Y me decía, fíjate, hay que ponerse en los zapatos de estas personas. Y yo pensaba que esto se puede trasladar perfectamente a lo que es experiencia de empleado, porque hay que ponerse precisamente en los zapatos de ellos, de los empleados. Los recursos humanos se tienen que poner en los zapatos de estas personas, y también al contrario. Es tan importante, es tan sencillo, pero a la vez tan complicado y tan difícil hacerlo, que a veces yo creo que nos cuesta entenderlo. Por eso, como nosotros necesitamos hacer las cosas muy claras, tener todo, nos gusta contar las cosas muy sencillas, pues vamos a hablar precisamente de esto, de experiencia de empleado. Y lo vamos a hacer, como bien decía hace un ratito Marta, con Silvia Fores, es directora de Recursos Humanos de Mandarín Oriental Hotel. Silvia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Alba Herrero, directora de Recursos Humanos de SAT. Bienvenida, Hola, buenos días. Y un placer. José Serrano, CEO de IZO en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Hablando que, claro, todo esto se hablaba mucho antes de la pandemia. Esto no es nada nuevo, ¿no? Pero se ha venido a situar en el centro, quizá, de lo que estamos hablando ahora, de esta experiencia. Se ha venido a situarse en el centro. Claro, la pregunta es, ¿cómo están trabajando en este caso las empresas? Sandra, si quieres comenzar. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias a todos los presentes y los que nos siguen desde sus casas online. Y bueno, hablamos de la pandemia, antes ha comentado también Jesús, es algo que con la pandemia de algún modo se ha agudizado y ha habido mayor toma de conciencia. Los empleados, por supuesto, han venido con otras exigencias y las empresas han estado más en el punto de mira que han hecho durante todo este tiempo. Pero, como bien decías, Elena, yo creo que es algo que ya lleva tiempo que está encima de la mesa, que ya estamos hablando, porque de hecho, y seguro que todos los que estáis aquí lo tenéis presente, la fuerza laboral ha cambiado y no ha cambiado con la pandemia, ya había empezado a cambiar antes. Es decir, empleados que lo que quieren es vivir experiencias, que van a ser más infieles, que tienen mayor poder de decisión y pueden conocer mucho mejor las empresas incluso antes de trabajar en ellas. Y esto hace, por supuesto, que liderar con esquemas del pasado, con políticas de recursos humanos desde la óptica exclusiva de un directivo de recursos humanos o de una dirección general, sin tener en cuenta la visión de los empleados, pues por supuesto esto va a restar competitividad y va a tener un impacto en el negocio, desde luego. Alba. Pues yo creo, a ver, la experiencia de empleado, como decimos, no viene de ahora y no viene de la pandemia, ¿no? Nosotros llevamos trabajándola mucho tiempo, pero sí que es cierto que algo ha cambiado y es que yo creo que ahora mismo tenemos mucha mayor conciencia del ser, de nosotros mismos. Yo creo que este momento, ¿no?, como decía Jesús antes, nos ha permitido para entendernos mejor, para entender qué queremos, y aquellas experiencias de empleados o aquellas ponencias que nosotros poníamos encima de la mesa que servían un poco pues, para el conjunto, ¿no?, general de los empleados, vemos que eso ahora no funciona, ¿no? El café para todos ya no funciona, porque yo he hecho el análisis conmigo mismo, yo sé lo que me gusta, sé lo que espero de mi empresa y espero que tú me escuches y me lo des. Por lo tanto, ahora el trabajo de todos, no solamente de los departamentos de recursos humanos, sino fundamentalmente de los equipos directivos, de los managers, de todas las personas que están en el terreno, es ese proceso de escucha activa constante y encontrar qué es lo que quiere cada empleado en cada momento. Habrá empleados que quieran unas cosas, habrá empleados que quieran otras. No estamos encontrando gente que está como loco por volver a un entorno laboral físico y hay otras personas que te dicen, yo por favor me quiero quedar en mi casa. Entonces, evidentemente ahora eso es mucho más importante, tiene más valor, porque ya entiendo el sacrificio personal, ¿no?, que compromete, ¿no?, una decisión laboral. Entonces ahora nuestro trabajo es justamente ese espacio de escucha activa para entender qué es lo que quiere cada uno y hacer planes a medida, en la medida de lo posible, evidentemente, para que cada empleado encuentre el espacio en el que se siente a gusto. José.
Yo creo que hay un tema importante también, que es que yo creo que todas las compañías están viviendo un proceso de transformación, ¿no? Yo creo que hemos pasado de pasar de gestionar recursos a gestionar experiencias. Y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Y yo creo que estas experiencias, además, impactan en los resultados de las compañías, en atracción de talento, en disminución de absentismo, de rotación, etc. Todo tiene un impacto muy fuerte en la cuenta de resultados. Por lo tanto, yo creo que ya no hay... Si hay método, hay experiencias, hay casos, yo creo que ya hay menos dudas y ya hay menos excusas para trabajar esto, con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. Pues es lo que se intenta hacer, además, de manos a la obra. Yo decía que este congreso es el Congreso de la Suerte, precisamente se trabaja como nunca, además, en esta experiencia de empleado. Silvia, claro, hay que preguntarse si es una asignatura pendiente dentro de las compañías en la experiencia de empleado. Yo creo que queda mucho camino por recorrer y que se habla mucho, pero verdaderamente quién lo está aplicando y quién lo está haciendo bien, ¿no? Y también hay un cierto desconocimiento desde mi punto de vista. Yo veo ejemplos de empresas que tienen la voluntad de mejorar la experiencia de empleado y realmente pues, decoran mejor sus espacios, ofrecen comida saludable, ofrecen toda una serie de, digamos, de elementos que sí tienen un impacto y van con esta intención. Pero desde mi punto de vista, si esto no va compasado con un cambio cultural, esta experiencia deja de ser transformadora. Porque cuántas veces he escuchado, ¿no? Llego el lunes y mi jefe es incapaz de preguntarme cómo me ha ido el fin de semana. O sabes que tengo una persona enferma en mi casa y me he tenido que marchar corriendo al día antes y al día siguiente nadie me pregunta cómo se encuentra, ¿no? Todas estas cosas al final son cosas que tienen mucho impacto, mucha importancia para las personas, como decía bien Alba, y si solamente nos quedamos con una serie de elementos, digamos, superficiales, incluso se van a sobreentender. Llegará alguien que dirá, es que yo quiero que me ofrezcas comida, si no voy a venir a tu empresa, ¿no? Y por eso te digo, experiencia de empleado tiene un punto que va mucho más allá, tiene una parte cultural y no nos tenemos que quedar solamente en la superficie. Y por eso yo creo que tenemos que profundizar más en este concepto y una asignatura pendiente todavía. Alba, hay que profundizar más. Esto significa que los empresarios, los directivos tienen mucho que decir. ¿Cómo se debe, ¿no? Digamos, reconocer? ¿Cómo se debe reconocer los líderes el trabajo de sus empleados? Es muy importante hacerlo, porque tan importante es, como decíamos, ponerse el zapato los empleados también por parte de la empresa y al contrario, ¿no? La empresa poner los zapatos a los empleados. Esto es un feedback. ¿Cómo hay que reconocerlo? A ver, evidentemente esto tiene que ser un win-win. La empresa tiene que ganar teniendo a ti, tú tienes que ser feliz trabajando en esta empresa. Si ese binomio no se da, pues esto tiene un claro divorcio, ¿no? Por delante. Pero el reconocimiento es importante, es uno de los valores fundamentales. Y el reconocimiento también se consigue a través de esa escucha. Pues lo comentaba antes, cada persona, cada empleado requiere un reconocimiento distinto. Yo puedo sentirme muy a gusto, como dice Silvia, teniendo un jefe que practica la escucha activa, que es empático, que se pone en mi lugar, que me pregunta cómo estoy, que sabe el nombre de mis hijos. O a lo mejor yo soy otro empleado en otro momento de mi vida que lo que quiero fundamentalmente es una remuneración económica mayor, quiero una mayor flexibilidad y quiero un coche de empresa el mejor del mercado. Por eso digo, cada persona, ahora mismo digo, no se puede meter a todo el mundo en el mismo bloque, dependiendo de la generación, dependiendo del momento vital en el que te encuentras, del momento en el que estés en tu trayectoria profesional, el reconocimiento viene por un lado, viene por otro. De ahí que tengamos que tener todas las empresas un portafolio de reconocimientos suficientemente importante para que el empleado y sobre todo el manager, que es fundamentalmente, yo como directora de recursos humanos no me voy paseando todos los días por la oficina reconociendo a mis empleados, ¿no? Es decir, es el manager fundamentalmente el que tiene que estar ahí con su equipo día a día. Y nosotros, como recursos humanos, sí que tenemos que tener esa capacidad de darle a ese manager las herramientas necesarias para hacer lo que considere necesario, desde un aumento salarial en un momento concreto hacia un mes de... Ahora mismo lo estamos viendo mucho con la pandemia, se están dando mucho, pues, sabáticos de un mes, sabáticos de 2 meses. Necesito parar, no tengo tantas vacaciones, por favor, no quiero perder mi trabajo, me voy a mi casa independientemente que tengas hijos o no. Necesito hacer un viaje, necesito darme una vuelta al mundo, necesito 3 meses out y vuelvo. Pues el hecho de que tú seas capaz de escuchar esa necesidad y decir, te entiendo, vete a dar tu vuelta al mundo y vuelve, que tu trabajo estará aquí esperándote en las mismas condiciones. Es un reconocimiento que la gente valora muchísimo, ¿no? Más allá de los eventuales paquetes salariales, etcétera. Ahora hablamos de la escucha porque Silvia ha escrito y mucho sobre la escucha. No, estaba pensando que está muy bien, pero nos complica la vida, ¿eh? Hombre, nos complica pero de mala manera. La vida se ha vuelto muy complicada. Suena muy bien, pero fijaos, gestionar esto es brutal. O sea, es que, claro, hace años antes os decía, las políticas de recursos humanos eran A más B, C, y ahora es que tienes que hacer
Es brutal, la complejidad de esto, pero bueno, comentarios que cuando te escuchaba pensaba, sí, pero tela, José, vosotros hacéis precisamente, corrígeme si me equivoco, medís o tenéis herramientas para medir precisamente esa experiencia de empleado, claro. Siempre es una de las preguntas. ¿Esto se puede medir? ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas se utiliza? Bueno, yo creo que la experiencia de empleado utiliza un porcentaje altísimo de las herramientas de experiencia de cliente. Pero no solo de experiencia de cliente, las de Design Thinking o incluso de las metodologías Agile, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan este tipo de herramientas o son similares las herramientas para el cliente, para el empleado? Porque es fácil, o sea, esto va a escuchar. Esto va a escuchar lo que vive, lo que sienten las personas en la compañía y esto va de diseñar experiencias, ¿vale?, que mejoren nuestro día a día. ¿Vale? Y esto, herramientas como el Journey, como el mapa de empatía, los arquetipos, no sé, cualquier, ¿no? O sea, el mapa de empatía, de hecho también, ¿no? El Canvas, incluso las métricas del promoter, el effort, ese tipo de métricas que se utilizan en el mundo del cliente, aplican perfectamente al mundo del empleado. Porque, insisto, esto va a escuchar a las personas, va a entenderlas y va a diseñar experiencias memorables para ellos. Y luego, si nos vamos desde el punto de vista del diseño, pues yo creo que hay un componente importante cuando hablamos de personas, que es el componente emocional. Yo creo que hay que trabajar con las emociones y empezar a trabajar con herramientas que nos ayuden a mejorar las interacciones, metiendo el componente emocional con herramientas como Emotional Interaction Design. Te quería preguntar, José, ¿el componente emocional pesa mucho después de la pandemia? ¿Hemos situado la emoción también en el centro de la experiencia de cliente? Pues yo creo que ha pesado siempre, ¿no? Yo creo que ha pesado de toda la vida, ¿no? Yo creo que siempre hay una estadística que decía que 2 de cada 3 decisiones que tomamos son emocionales, ¿no?, y no racionales. 2 de cada 3 antes de pandemia. O sea, yo creo que incluso en pandemia ahora todavía pues mucho más, ¿no? Pero yo creo que el componente emocional coge un peso muy importante en las decisiones y muy importante, sobre todo, en entender qué vive y qué sienten los empleados con la compañía. Decíamos, además, que hay que escuchar y mucho. Tú has escrito mucho sobre Silvia, sobre la escucha. Claro, la pregunta es ¿qué barreras tiene la escucha en una organización y cómo se pueden resolver? Bueno, en el capítulo de la escucha de la onda del empleado que hemos comentado antes, yo he identificado 7 barreras, pero no os voy a taladrar con las 7 aquí, pero sí que quería comentar quizás un par que creo que son interesantes. La primera es el miedo que puede tener una persona que prepara un proyecto de experiencia de empleado, empezando por la parte de la escucha, a pensar que se tienen que culminar los deseos de todos los empleados, que todo lo que vas a escuchar y toda la información que vas a sacar ahí la tienes que transformar tal cual, ¿no? Y es importante ahí hacer una buena gestión de expectativas, es decir, tú haces un programa de la escucha y habrán cosas que las podrás aplicar de los resultados, pero no todo. Hay una serie de resultados empresariales y que se tienen que conseguir y que, por tanto, es importante hacer así una primera gestión de expectativas y de comunicación a las personas que van a formar parte de este programa. La segunda barrera que me gustaría mencionar es el miedo a veces de los directivos a perder los galones y la confusión que hay cuando se hace un programa de la escucha de pensar, bueno, ¿qué pasa? Hasta ahora, directivo, yo dirijo, tengo una estrategia, lo bajo, hacen las acciones, mis empleados, ahora me van a decir ellos lo que yo tengo que hacer. No tiene nada que ver, es decir, estás haciendo un programa de la escucha para mejorar su experiencia, no les estás pidiendo cómo dirigir la compañía. Pero a veces hay conceptos ahí y hay miedos, miedo a no tener suficiente autoridad, miedo a ciertas cosas que en un programa de la escucha, depende en qué entorno cultural lo planteas, tienes que tenerlo en cuenta para que eso se lleve a cabo con éxito. Alba, claro, hablábamos, fíjate, se habla tanto en los últimos años de retener talento en las empresas, en las compañías. Es tan importante porque la experiencia de empleado viene a situar precisamente la retención del talento y hablar mucho sobre ello. Pero claro, es que también impacta sobre la cuenta de resultados y eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque a veces no sepamos en qué medida o hasta dónde llega, pero es importante. Totalmente. Bueno, yo creo que impacta muchísimo. Yo creo que el eslogan de este congreso, Unidos por la Experiencia, creo que es básico, con una diferencia fundamental, y es que cuando yo, consumidor, o cualquier consumidor, va a un punto de venta, ya sea físico o online, y tengo una experiencia desagradable en el punto de venta, yo puedo decidir no volver a ir. Nadie me obliga a volver a acceder a ese punto de venta, ¿no? Y puedo ir a mis redes sociales, como decía en el vídeo, y decir, esta experiencia ha sido un error, no vuelvo a esta tienda. ¿No? Bueno, tienes capacidad, y tú como tienda tienes capacidad incluso de interrelacionar con esa clienta que ha quedado descontenta e intentar mejorar esa experiencia. Pero claro, vamos a imaginarnos la vida de un empleado que llega a sus primeros días a la empresa. El onboarding. El onboarding es sin duda uno de los momentos fundamentales, más importantes dentro del viaje de la experiencia empleado de un nuevo empleado, de un candidato.
Tú tienes un onboarding absolutamente fallido, desastroso, llegas a casa deprimido, pero el día siguiente tienes que volver a trabajar. Y a ver quién es el guapo que en LinkedIn pone mi primer día en esta empresa. ¡Qué horror! Tengo que volver porque tengo que pagar mis facturas. Eso no pasa. Con lo cual, eso es muy complicado porque ¿cómo mides tú, no? Decía Silvia, ¿cómo gestionas tú esa escucha? ¿Cómo gestionas expectativas? ¿Cómo te aseguras de tener las herramientas necesarias para reaccionar de manera muy rápida y entender que ese empleado no está funcionando? ¿Cómo hago yo para cambiar ese wow effect tan importante en esos primeros días de trabajo? Nosotros utilizamos Qualtrics, en este caso concreto, que nos ayuda muchísimo a gestionar esas expectativas tan importantes, pero como experiencia empleado no podemos fallar, porque si no falla absolutamente toda la rueda. Porque ese empleado, ¿qué va a hacer? Va a seguir trabajando, pero desmotivado, cero productividad, va a crear un ambiente seguramente tóxico alrededor y eso hace que, evidentemente, desemboque en una mala experiencia cliente. Así que, antes todos los encargados, ¿no?, de invertir presupuestos en los equipos de marketing, experiencia en cliente, pues que le den un poco a recursos humanos para que dediquemos más a la experiencia empleado, porque al final va a desembocar todo en vosotros. Importante. José, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos precisamente de experiencia de empleado? Yo creo que hay dos cosas importantísimas. Primero, saber que estamos preparados para hacerlo. O sea, porque esto de la experiencia de empleado implica un cambio cultural. Estamos preparados para hacerlo, claro. Sí, pero ojo, además hay que creérselo, porque hay que estar dispuesto a que te digan las cosas como las viven y no como tú crees que las viven, que yo creo que ese es el punto más importante. Entonces, yo creo que lo importante es saber que esto implica una transformación cultural. Y esto va de cambiar procesos, esto va de cambiar muchos aspectos y para eso tiene que estar preparado. Y eso es el primer aspecto que yo creo que es importante tener en cuenta. Y el segundo es que esto no va a hacer una acción inspiracional y todos ya somos felices. No, esto va de estrategia. Esto tiene que estar en el core de la compañía y esto se tiene que tratar como una estrategia y tiene que ser impulsada desde el CEO y a partir de ahí y en toda la cadena de mandos hasta el final de todos los empleados. Pero esto tiene que ser una estrategia y si no somos capaces de entender que es un cambio, una transformación cultural que además impacta en la estrategia y lo comentaba Jorge en una de las definiciones, la parte del propósito, que forma parte del propósito, realmente no tendremos éxito a la hora de implantar una experiencia de empleado, claramente. Yo quería poner también un inciso, ¿no? Porque hablamos mucho, todos los que estamos aquí estamos, yo creo, muy concienciados con lo que es la experiencia de empleado, con lo que es la experiencia de cliente, pero vosotros creéis en general, ¿no?, que las empresas están también hablando en estos términos de experiencia de empleado. ¿Es, como decíamos antes, una asignatura pendiente? Silvia. Que te comentaba, yo creo que todavía es una asignatura pendiente. Es que da mucho miedo abrir la caja de Pandora, ¿eh? Sí, ¿no? Pero ¿cómo se convence? ¿Cómo se hace? Bueno, como he comentado antes, hay ciertas barreras que tienes que identificar antes. Yo creo que la clave es básicamente gestión de expectativas, comunicación y también tener detectadas aquellas personas que pueden tener mayores reticencias para poder trabajarlo antes de lanzarte a algo así, ¿no? Esto también te ayudará, ¿no?, un poco para... Oye, yo me he encontrado a veces, aquí no hay cultura de esto, pero ¿cómo vamos a preguntar a nuestros empleados? Bueno, ya sabes que entras en un terreno hostil, pero que es imposible implicarlo. No. Los negocios evolucionan, nos tenemos que transformar, es decir, tienes que ser capaz de demostrar los beneficios que van a haber ahí, ¿vale? Con cosas que has podido acreditar anteriormente y quizás probarlo primero con una pequeña parte de la población y ir ampliándola a otras zonas, pero merece la pena intentarlo porque si no, como he dicho al principio, es que nos vamos a quedar atrás, no vas a ser capaz de competir ni con una startup. Es que la gente no quiere trabajar en grandes corporaciones, es que es así. Es que hay algunos países que también ya nos llevan avanzadilla en todo esto, ¿no? Y claro, hablamos de Estados Unidos, de otros países que ya se habla mucho sobre todo ello y bueno, nosotros tenemos que hacer y montar en bicicleta y ponernos a correr, ¿no, Alba? No, esto es como cuando hablábamos de la transformación digital. ¿Las empresas tienen que subirse a ese tren o no? Yo creo que esa pregunta ya es irrelevante. Por supuesto que sí. Y el que no lo ha hecho ya va tarde. Y con la experiencia empleada es absolutamente lo mismo. Claramente todo el mundo sabe que una plantilla motivada es más productiva. No creo que nadie tenga dudas al respecto. Con lo cual aquí se trata justamente de poner esa experiencia empleada en el centro de la estrategia, entendiendo los comités de dirección que forma parte de su trabajo. Cada vez más en empresas donde dentro de los objetivos y dentro de la parte
de la remuneración flexible de los managers, nos encontramos justamente cómo está tu equipo, cómo gestionas tu equipo, ¿no? Los resultados en los famosos People Survey, las encuestas de empleado, cada vez tienen más importancia a la hora de medir si un manager es realmente un líder o no lo es. Por tanto, yo creo que las empresas están cambiando, estamos poniendo herramientas nuevas encima de la mesa y yo creo que esto es pues, lo mismo, ¿no? Esto es como la transformación digital. ¿La experiencia de empleado tiene que ser sí o no? Esto ya no tiene que ser una pregunta. Si no lo estás haciendo ya, estás tarde, ya vas tarde. José. Es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, que yo creo que es el momento, es el ahora, lo ha contado antes Jesús, yo creo que es el ahora. Y el ahora, y hay que contar con el empleado y ponerle en el centro de la estrategia, al igual que se puso al cliente en su día, pues hay que hacer exactamente lo mismo. Poner al empleado en el centro de la estrategia, vale, contar y hacer las cosas con él y para él. Y yo creo que esas son las claves para poder trabajar. Hablando de futuro en este camino, porque nos quedan 3 minutos y medio aproximadamente y el tiempo aquí importa mucho, entonces hablando, porque tenemos que hacer ya casi en forma de titular, pero ¿cuáles son las tendencias, cuál es el camino que se debe seguir, ¿no? Vosotros sois personas que habláis de experiencia de cliente, experiencia de empleado, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son las tendencias que se deben de seguir en los próximos años? Hablamos de antes de a futuro, nos gusta hablar a futuro, del pasado no, a futuro siempre. Bueno, experiencia de empleado, por supuesto, la tendencia va a ser ir acompasado de la tecnología para dar mejores experiencias. La inteligencia artificial va a marcar muchísimo, esto creo que está bastante claro. Yo apuntaría a una segunda tendencia que creo, y hemos hablado, ¿no? Antes veíamos experiencia de paciente, experiencia de candidato. Hay tantas experiencias, yo ya alargaría hasta incluso una más. Es que pienso que los departamentos de recursos humanos vamos a tener que lidiar con una fuerza externa, que van a ser empleados que no querrán trabajar en plantilla, pero vamos a necesitar que trabajen en las mejores condiciones para nosotros y vamos a tener que compaginar esta fuerza laboral externa, llámale freelance, por proyectos, con una plantilla interna, ¿no? Y aquí también tendremos que ser capaces de darles una buena experiencia de, no sé, de freelance, de como lo queramos llamar, ¿no? Pero creo que esta tendencia no la hemos vivido todavía, pero llegará al punto en que tendremos que ponerle las pilas ahí. Alba. Yo creo que el futuro, lo comentaba Jesús antes, es la experiencia de personas. Independientemente de si Silvia, candidato, un externo, un interno. No, yo creo que el futuro será cuando no haya ese tipo de diferenciaciones, cuando absolutamente todos seamos tratados como persona independientemente del tipo de trabajo que estemos haciendo y donde justamente encontremos como la persona que yo soy, que soy distinta a Silvia, que soy distinta a José, que tengo unas necesidades distintas y que trabaja en una empresa que tenga la capacidad, como decíamos antes, de escucharte, de responder a tus expectativas y que tú decidas si esto me conviene o no me conviene. Pero ahí yo creo que todavía nos queda mucho, como decía, no tenemos capacidad todavía para esa escucha generalizada. Y para mí lo que también es fundamental en las empresas que se plantean subirse este tren ahora, la transparencia y la honestidad con los empleados. Nada cambia de la noche a la mañana, nada cambia en 24 horas. Por lo tanto, cuanto más honesto seas y más transparente con tus empleados y más les invites a ellos a participar de este viaje y de la creación del mismo, mejores resultados tendrás. José. Yo creo que el futuro es ahora. O sea, yo creo que no podemos pensar en algo más allá de... Yo creo que tenemos que mitigar el estrés por la hiperconectividad que tienen nuestros empleados a día de hoy. Yo creo que tenemos que mejorar las medidas de seguridad de las personas. Tenemos que incorporar metodologías Agile para flexibilizar y contar con todo el mundo a la hora de participar en proyectos. Yo creo que hay que impulsar la digitalización de los beneficios sociales. Y yo creo que hay un aspecto muy importante que creo que más en este momento es fundamental, hay que reforzar la salud del empleado. Y cuando hablo de salud me refiero también a la salud emocional de las personas. Yo creo que hay que ir por donde tienen que ir los tiros y es por esa parte. Pero yo creo que el futuro es ahora. Yo creo que hablar de tendencia en experiencia de empleado, creo que es hablar a muy largo plazo, que hay que hablarlo a corto plazo. Es ahora y además tenemos muchas cosas por hacer antes de pensar en qué va a pasar mañana. Bueno, pues como bien dices, el futuro es ahora y todo queda por hacer y todo queda por construir. Decimos que decía yo que este congreso, este 8º congreso, era el congreso de la suerte y yo me quedo con mi pequeña coballita aquí, que la han dejado para que sea de la suerte y estamos en el límite. Yo no sé si queréis dejar algún mensaje, una palabra en la que podáis describir lo que significa este congreso para vosotros. Silvia. Bueno, que experiencia de empleado solo puede ir adelante. Alba. Para mí es todos juntos, mucho mejor, por supuesto. Yo creo que es emocionante, creo que es emoción, o sea, que es pasión por esto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Eva Martín, gracias.